Hola, ¿qué tal amigos? En este capítulo vamos a hablar sobre las validaciones en Laravel. Nosotros en el capítulo pasado habíamos creado este formulario en el cual el usuario podía introducir información como el nombre, descripción y categoría, y cuando le daba clic al botón enviar formulario se enviaba a una ruta el cual estaba siendo administrado por el método store y este se encargaba de crear el registro en mi base de datos. Nosotros lo probamos y funcionó todo correctamente. Pero, ¿qué ocurre si el usuario se olvida de colocar un campo? O se olvida de colocar todos los campos y le da clic al botón enviar formulario. Lo que vamos a ver es que va a ocurrir un error. Este error ocurre a nivel de base de datos y es que nosotros le estamos pasando valores nulos para el campo name, description y categoría y esos campos no pueden quedar nulos. Entonces acá me muestra este error. Pero claro, este tipo de error el usuario no debería verlo. ¿Por qué? Porque quedaría expuesto la información de nuestro código. Entonces, lo que nosotros deberíamos hacer es agregar validaciones, en el cual, si por ejemplo no mandamos el nombre, no mandamos la descripción o la categoría, simplemente no se intente regresar, no se intente crear el registro, sino que me retorne a esta página con algún mensaje de error. Entonces, eso vamos a verlo ahorita. Para agregar regla de validación, lo que tenemos que hacer es centrarnos en el método store, y justo antes de que intente de crear un nuevo registro, agregamos la regla de validación. Esa regla de validación lo vamos a agregar utilizando el objeto request, el mismo objeto que anteriormente utilizábamos para recuperar la información que el usuario escriba. Vamos a utilizarlo para agregar regla de validación. Se agrega de la siguiente manera: llamamos al objeto y luego llamamos al método validate. Luego de llamar al método validate, dentro de ese método tenemos que especificarle un array, y dentro del array vamos a colocar el nombre de los campos y la regla de validación que queremos que tenga. Por ejemplo, el primero se llamaba name y vamos a especificar que quiero que sea un campo requerido. El segundo se llama descripción y también quiero que sea requerido, y el último se llama categoría y también quiero que sea un campo requerido. Ahora, si yo intentase enviar el formulario, vamos a ver qué ocurre. Le doy clic y aparentemente no ha ocurrido nada. ¿Por qué no ocurrió nada? Es que cuando llegue a este punto, si es que falla cualquiera de estas reglas de validación, ya sea solo uno o más, lo que hace Laravel es que ya no me ejecuta nada de esto, sino que me retorna a la página en la cual me encontraba anteriormente. ¿Y cuál es la página en la cual me encontraba anteriormente? Esta. Entonces, hemos evitado que intente crear un nuevo registro con datos nulos. No obstante, esto puede ser confuso para el usuario, ¿no? Porque el usuario lo único que sabe es que está dándole clic al botón enviar formulario y está viendo que no pasa nada. Entonces, lo ideal sería que por acá, en alguna parte, le mostremos errores o mensaje de error. Que le diga que el campo nombre es obligatorio, el campo descripción es obligatorio, el campo categoría es obligatorio. Entonces, vamos a ver cómo se hace eso. Para mostrar los errores, tenemos que dirigirnos al método create y tenemos que centrarnos justo debajo de donde quiero que se muestre. Yo quiero que se muestre justo debajo de este input. Entonces, justo debajo, vamos a llamar a la directiva error, y dentro de esta directiva vamos a pedirle que compruebe si hay algún error de validación para el campo name, es decir, si ha fallado esta regla de validación. Si ha fallado, lo que va a hacer esta directiva es almacenar en una variable llamada message un mensaje de error. Por ejemplo, voy a hacer lo siguiente y voy a imprimir lo que tengo dentro de la variable message. Ojo, esto solo se va a mostrar o se va a imprimir en el caso de que haya errores de validación en el campo name. Si es que no hay, simplemente lo va a ignorar. Entonces veamos, ahorita actualizo, no se ve nada, pero si le doy en enviar formulario, miren, me sale el mensaje: el campo name es un campo requerido. ¿Por qué? Porque falló la regla de validación, me retornó acá y me muestra ese mensaje, que es justamente lo que yo quiero. Entonces el usuario ya sabría por qué no se envió el formulario, ¿no? Porque no escribió nada en el campo nombre. Pero vamos a hacerlo más bonito. Por acá vamos a colocar una etiqueta BR, por aquí vamos a colocar una etiqueta BR, y esto lo vamos a colocar dentro de una etiqueta spam con un asterisco.
Y muy bien, actualizamos, le doy a enviar formulario y me sale que el campo name es un campo requerido. Esto voy a duplicarlo, lo voy a colocar justo debajo de descripción y justo debajo de categoría, pero aquí vamos a pedir que verifique si hay un error de validación para el campo description, y acá vamos a pedir que verifique si hay algún error de validación para el campo categoría. Entonces, si actualizamos, falla la regla de validación y me retorna acá indicándome que el campo name es requerido, el campo descripción es requerido y el campo categoría es requerido. Ahora, si el usuario escribe, por ejemplo, aquí Laravel y le da en enviar formulario, miren, como si envió un valor acá ya no aparece ninguna regla de validación, pero aquí sí pasa. Pero ahora, el problema que estoy teniendo es el siguiente. Una vez que me retorne a la página anterior, se perdió lo que el usuario había escrito en este campo. En este momento de repente no hay mayor complicación porque solo son 3 campos, lo podría volver a escribir. Pero imagínate que el usuario ha estado llenando un formulario con 50 campos y que por fallar en uno se pierda toda la información. El usuario lo más probable es que abandone tu formulario y no lo complete. Entonces nosotros tenemos que darle la facilidad al usuario de que si la validación falla, me retorne acá, pero todos aquellos valores que el usuario escribió permanezcan intactos. Eso nosotros lo podemos lograr utilizando el método alt. Quiero centrarme primero en el input de name. Si yo me dirijo por acá y coloco al input el atributo value y coloco, por ejemplo, aquí Laravel, vamos a ver que ni bien ingresamos, aquí aparece este valor, el de Laravel, ¿no es cierto? Entonces con value yo puedo especificar, yo puedo darle un valor predeterminado a mis inputs. Muy bien, pero yo no quiero darle así, sino que lo que yo quiero hacer es colocar estas llavecitas y dentro de estas llavecitas llamar al método alt. El método alt verifica si es que hay algún error de validación, y si es que hay algún error de validación va a tratar de recuperar lo que habíamos escrito previamente antes de que ocurra ese error de validación. Entonces yo lo que quiero hacer es que verifique si hay un error de validación y que recupere lo que teníamos en el campo name. Y veamos, si ahora yo me dirijo por acá y coloco, no sé, manual de Laravel, estos dos no mando y le doy a enviar formulario, me retorna, pero miren, en manual de Laravel está el mismo valor. Solo y en descripción y en categoría me indica que son requeridos y son requeridos. Entonces, esto mismo que he hecho acá, debería hacerlo con los otros valores. Debería dirigirme al text area, agregarle este valor y en categoría, pero agregarle este valor. Y acá pedirle que me recupere lo que había escrito en categoría y aquí pedirle que me recupere lo que había escrito en descripción. Ahora, claro que acá está mal porque el text area no tiene ningún atributo llamado value. Si nosotros queremos pasarle valores a un text area, valores por defecto, estos deben estar escritos, pero no acá, sino justo acá. Justo entre la etiqueta de apertura y la etiqueta de cierre. Entonces veamos. Por acá escribe view, por acá escribe curso de framework JS, pero se olvida categoría cuando le da en enviar formulario. Retorna, me ha mantenido los valores y acá, solo acá, me está mostrando el error de validación. Perfecto. Ahora, de repente tú quieres que estos mensajes no aparezcan en inglés, sino que aparezcan en español. ¿Cómo podríamos hacerlo? Para poder hacer esto, lo primero que quiero hacer es publicar unos recursos de las traducciones de Laravel. Quiero dirigirme por acá, aplastar las teclas Control Ñ y quiero que ejecuten el siguiente comando. El comando php artisan lang publish y le den enter. Esto lo que va a hacer es publicarme aquí en la raíz de mi proyecto una carpetita llamada lang y dentro de esa carpetita una carpetita llamada en con varios textos que Laravel utiliza
en nuestro proyecto. Por ejemplo, si recordarán, cuando colocamos la paginación, había un botón de Previews y un botón de Next. Por acá tenemos otros que se muestran. Y acá tenemos las validaciones. Acá tenemos todas las validaciones que Laravel utiliza, pero todas estas validaciones lo tenemos en inglés. Entonces cada vez que quiere utilizar una validación, viene por acá y lo toma, y es eso lo que está mostrando en los mensajes. Si nosotros queremos que estas validaciones estén en español, lo que tendríamos que hacer es duplicar esto, es decir, copiar esta carpeta, luego la pegamos, lo ponemos ES y luego nos vamos, acá he colocado dos veces, vamos a eliminar una. Muy bien, colocamos ES y vamos traduciendo todas estas validaciones. Vamos cambiando esto al español y así con todo. Lo cual podría ser una tarea algo complicada. Entonces no vamos a hacerlo de esa manera. Vamos a hacerlo utilizando paquetes. Una de las grandes ventajas de trabajar con Laravel es que existen miles de paquetes con los cuales podemos trabajar. Quizás la mayoría de cosas que quieras hacer, ya debe haber algún paquete que ya lo hizo algún tercero que nosotros podemos hacerlo. Por ejemplo, carrito de compras, por ejemplo, conexión para hacer login por redes sociales. No tienes que hacerlo desde cero, sino que puedes partir de paquete de tercero. Entonces, vamos a utilizar nuestro primer paquete de terceros. Quiero que busquen por aquí Laravel Lang en Google y ingresen a esta segunda opción que tenemos acá. Acá, este es un paquete que nos va a permitir poder traducir nuestra aplicación de Laravel. Simplemente nos dirigimos aquí a donde dice instalación y acá es lo que me indica qué es lo que tengo que hacer. Vamos a copiar esto, este comando que tenemos acá, nos dirigimos a nuestra aplicación y le vamos a dar en pegar. Le damos en pegar, esperamos un momento que el paquete se instale, ya se está instalando. Y muy bien, una vez que el paquete ya se terminó de instalar, lo próximo que tengo que hacer es esto. Copia esta parte que tenemos acá, que se llama php artisan lang add, dirígete a tu consola, pégalo y después de esto vamos a agregar el idioma que queremos que me agregue a mi aplicación. Yo quiero poder mostrar mi aplicación en español y luego simplemente coloco ES. Le doy Enter y miren, si nos centramos en la carpeta lang, acá, aparte de la carpeta EN, ahora ha aparecido una carpeta llamada ES. Esta carpeta va a tener todos los archivos que teníamos acá arriba, incluso me ha agregado uno más. Y si analizamos, tenemos las mismas validaciones, todo lo mismo, pero acá todo está en español. Perfecto. Ahora, vamos a ver qué ocurre si es que tratamos de enviar esto vacío. Le doy enviar formulario y me sigue apareciendo las validaciones en inglés. ¿Por qué me sigue apareciendo las validaciones en inglés? Porque si bien es cierto, nosotros hemos agregado un nuevo idioma, el idioma español en mi aplicación, pero todavía no le hemos pedido a Laravel que lo utilice. Laravel sigue utilizando las traducciones en inglés. Si queremos que Laravel utilice las traducciones en español, debemos dirigirnos a la carpeta config, luego de estar acá nos vamos a la carpeta app y estando aquí un control F y buscamos local, esta que tenemos acá que se llama local, y vamos a cambiarle el valor de EN por ES y eso sería todo. Desde este momento Laravel va a utilizar nuestras traducciones en español. Si volvemos por acá y actualizamos, le damos clic en enviar formulario, miren, me sale el campo nombre es obligatorio, el campo descripción es obligatorio, el campo categoría es obligatorio. Entonces hemos logrado traducir nuestra aplicación al español. Nosotros hasta el momento hemos agregado una única regla de validación. ¿Qué regla de validación? Require. Y le hemos agregado para el campo name, descripción y categoría. Pero, ¿qué otras reglas de validación yo puedo agregar? Para poder ver todas las reglas de validación que tenemos disponibles, lo que quiero que hagan es que se dirijan a la página de Laravel y estando acá
busquen lo siguiente, validation. Denle clic y les va a mandar a esta parte que habla sobre las validaciones. Quiero que bajen y por aquí vamos a tener o va a aparecer toda la regla de validación que nosotros podemos utilizar. Hasta el momento hemos utilizado esta, ¿no? Require, que lo que hace es especificar que esos campos deben ser requeridos. Nosotros podemos especificar que los campos deben ser numéricos, podemos verificar que sean, no sé, alfanuméricos, podemos verificar que el campo, la información que están mandando es de tipo fecha, entre otros. Cuando nosotros queremos agregar más de una regla de validación, tenemos dos formas de hacerlo. La primera de ellas es, después de colocar la primera, colocar esta barra que tenemos acá, seguido de una regla de validación. Por ejemplo, yo voy a especificar que el mínimo requerido para el campo name es 3. ¿Qué significa esto del mínimo requerido? Significa que si yo, por ejemplo, me dirijo por acá y escribo solo 2 letras, yo le he pedido que el mínimo sea 3, entonces la regla de validación va a fallar. Y acá me indica que el campo nombre debe contener al menos 3 caracteres. Solo si es que coloco más de 3 caracteres y le doy a enviar, la regla de validación falla. Como vemos, en este caso yo le he pasado 2 reglas de validación. Tenemos dos formas de hacerlo. Una es hacer esto, tal y cual lo hemos hecho. Me coloco una barra y coloco la segunda regla de validación. Y la segunda es encerrarlo en esto dentro de un array. Y luego, como un elemento del array, colocamos la segunda regla de validación. Yo quiero que el mínimo sea 3 caracteres. Si ahorita volvemos por acá y coloco A, por ejemplo, pongo enviar formulario, me sale que falla esta regla. Perfecto. Pero en lo que respecta a mí, yo suelo hacerlo de esta manera. Así que así lo voy a dejar. Ahora, lo ideal sería que estas validaciones que tenemos acá lo utilicemos en todos los o para proteger todo tipo de formulario. Ahorita hemos protegido el formulario de creación, pero tenemos que proteger otro que es el formulario de edición. Si yo me dirijo por acá en editar curso, esto también debería protegerlo. Entonces, para protegerlo, simplemente nos dirigiríamos por acá, le voy a dar un control C, me dirijo al método update y lo vamos a pegar. Listo, ya tenemos la regla ya tenemos validaciones para el método store y para el método update. Pero acá en la vista edit también tendríamos que colocar los errores de validación. Recuerden que esto tienen errores de validación. El método create, por ejemplo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a copiar esta parte, nos dirigimos justo debajo del nombre, lo vamos a pegar, vamos a copiar también esta parte de descripción, nos colocamos justo debajo y lo vamos a pegar, y nos faltaría el de categoría y lo colocamos justo acá. Y ahora vamos a ver qué ocurre si, por ejemplo, acá me he equivocado, lo que debí haber copiado es este, ¿no? Control C, Control V. Ahora vamos a ver qué ocurre si es que, por ejemplo, no mando desarrollo web y cambio el título de nombre de acá por prueba. Vamos a ver, le doy a actualizar información y miren, falla la regla de validación, me retorna a la página anterior. Acá me indica cuál es el error que he tenido, pero yo cambié el nombre, también cambié la categoría y ahora se está mostrando o ha retornado a la información original de este curso, y eso no es lo que yo quiero. Cuando estábamos trabajando en la vista create, solucionamos esto utilizando el método alt, que lo que hacía era recuperar lo que el usuario había escrito antes de que la validación falle. Entonces, lo mismo tendríamos que hacer acá. Tendríamos que trabajar con el método alt, solo que vamos a hacer un paso extra. ¿A qué me refiero con extra? Acá, en este input, en el atributo value, vamos a colocar el método alt y acá vamos a preguntar qué teníamos escrito en el campo name antes de que la validación falle. Pero en este caso vamos a pasarle un segundo parámetro. ¿Y qué segundo parámetro vamos a pasarle?
es esta que tenemos acá. ¿Qué significa esto? ¿O qué va a hacer el método alt? Si la validación falla, lo que va a hacer es recuperar lo que el usuario había escrito en el campo name antes de que la validación fallase. Pero si la validación no ha fallado, lo que va a hacer es imprimir o mostrar lo que tenemos en este campo, en el campo name del objeto curso. Entonces, ¿qué conlleva esto? Que miren, si acá ni bien ingreso, no hay ninguna validación que haya fallado, me muestra el título original del curso, pero si yo cambio este a prueba y me olvido de mandar la categoría, cuando la validación falle, mire, me mantiene el valor de prueba, que es como lo tenía yo escrito antes de que la validación fallase. Entonces es justamente lo que quiero. Y lo mismo vamos a hacer para los demás campos. En vez de colocar directamente este valor, lo que vamos a hacer es colocar un alt. Dentro de este alt vamos a pedir que verifique si hay alguna, o recupere lo que teníamos en el campo de descripción antes de que fallase la validación. Y lo mismo tendríamos que hacer con categoría. Vamos a cortar esto, control X, colocamos un alt y como segundo parámetro colocamos esto. Y acá pedimos que recupere lo que teníamos en categoría antes que la validación fallase. Y puedo eliminar esto, la validación falla, me retoma como lo tenía previamente. Muy bien, ahora puede que cuando nosotros agreguemos regla de validación, agreguemos tantas reglas de validación que lo que ocurra es que esto se empieza a ensuciar mucho. El método update, el método store. Y nosotros queramos separar esto, es decir, las validaciones no queramos definirla acá, sino que quisiéramos llevarlo a un archivo aparte, un archivo que nos permita separar toda esta lógica. Para eso existen unos archivos que se le conocen con el nombre de form request, y es eso lo que vamos a ver en el próximo capítulo.